Hola, hoy el tema es Dios quien cuidó a Elías. Primero vamos a leer Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17 del 1 al 4 vamos a leerlos juntos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den a ti de comer. Vamos a aprender del Dios que cuidó a Elías y el Dios que ayudó y protegió. El significado del nombre Elías es: mi Dios es Jehová. Y era un gran profeta que estuvo activo en el norte de Israel. También era el maestro de Eliseo, y es una de las dos figuras bíblicas que fueron a Dios sin ver la muerte. ¿Quién es el otro? Job. Job y Elías. Además, él fue quien trabajó desde el rey Acab hasta el rey Ocosías, y en Segunda de Reyes 1, su estilo de ropa era de un abrigo de piel y un cinturón de cuero. Y Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 se relaciona con Santiago 7 versículo 17. Era el hombre de oración, y su oración alcanzaba a Dios, por lo que fue un profeta utilizado por Dios muy valiosamente. Si revisamos la época en que estuvo trabajando Elías, encontramos el padre del rey Acab. ¿Cuál es su nombre? Omri. Desde que apareció la dinastía Omri, el poder nacional de Israel crecía y el comercio se volvió muy activo, y empezaron a disfrutar de la riqueza. Lograron la riqueza y el crecimiento nacional. Sin embargo, por causa de esta política exterior, su hijo Acab se casó con Jezabel, la hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Su casamiento fue por una parte de la política exterior. Entonces, gracias a ello, se trajo más riqueza y más efectos en el área de comercio, y además el país se iba volviendo más fuerte. El país se hace más rico y fuerte. Sin embargo, el problema es que trajeron ídolos adorados por los gentiles conforme a la política exterior. Israel cometió el error de idolatrar y construir un templo en Samaria. Por causa de esto, el pueblo de Israel se iba apartando de Dios, y la idolatría se iba llenando en él. Arriba voy a leer capítulo 16 de Primera de Reyes, del versículo 30, se los leo.
Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, el rey de los Sidonios, y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de Acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así era el aspecto de Israel en la época en que Elías estaba trabajando. Elías fue quien de repente se manifestó como un hombre de Dios en medio de los israelitas que realmente estaban estancados y malvados ante Dios, y jugó el papel de un gran profeta de transmitirle el plan de Dios al pueblo de Israel. Ahora está diciendo que ese Acab provocó mucho más la ira de Dios que los otros reyes. ¿Y quién está incluido? El rey de invitación de Norte Israel. ¿Quién es? Jeroboam. Dice que consideró el pecado de Jeroboam más ligero. Su pecado sale detalladamente en Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Vamos a verlo? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-el y el otro en Dan. Mandó a Israel a que no fueran a Jerusalén y que dieran sacrificios en norte de Israel. Y el versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Solo los hijos de Leví podían ser sacerdotes, pero levantó a cualquiera. Esto también es uno de los pecados de Jeroboam. Y el versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Bedel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bedel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bedel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Este es el pecado del rey Jeroboam de norte de Israel. Y se apartó de Dios e inventó en su propio corazón, sin importar lo que Dios había establecido, ¿verdad? Hizo 2 becerros de oro, hizo sacerdotes entre el pueblo, y también inventó los días en su propio corazón para que idolatraran. Sin embargo, está diciendo que este pecado es más ligero que el de Acab, ¿cierto? Baal y Acera, que sirvieron en la era de Acab en el norte de Israel, son los dioses de la abundancia. Pensaban que era un dios que producía mucho grano y mucha fruta. Pensaban que el dios Baal estaba ayudándolos a que pudieran vivir en abundancia. Pero ¿qué fue lo que hizo Elías, que apareció como una luz a los israelitas que estaban completamente deprimidos y cegados a Dios? En Primera de Reyes, capítulo 17, aparece Elías por primera vez. Apenas aparece,
le dice al rey Acab lo siguiente: que no habrá lluvia ni rocío hasta que ore. Si no oro, no volverá a haber lluvia ni rocío. En otra palabra, está declarando que su verdadero Dios es Dios ante los que creen que Baal está cuidándolos. A la vez, si no cae lluvia de Dios en la tierra, morirán de hambre, en la tierra que piensan que fue bendita por Baal. Vamos a volver a Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así fue como apareció Elías. Es la primera aparición de Elías en la Biblia. Este tipo de entrada de escenas es muy humilde para un gran profeta, pero su poder era muy grande. Durante 3 años y medio dejó de llover del cielo. Y después de decir esto, ¿qué le pasa a este gran hombre ante Dios? Dios le ordena que vaya a esconderse al arroyo de Grid. La aparición de Elías significaba el desafío contra los ídolos del pueblo de Israel. Y justo después comienza la guerra, ¿cierto? Habrá hambre para las personas que piensan que está disfrutando en abundancia gracias a Baal. No habrá lluvia ni rocío del cielo. Creo que quería enseñarles en su vida si lo que dice él era verdad. Solo Dios era el único Dios verdadero. Y mediante Elías se le dio otra oportunidad a los israelitas de devolver su corazón a Dios. Su estado de corazón merecía la ira directa de Dios. Pero Dios quería que el corazón de ellos cambiara por medio de Elías y que regresaran a Dios. Después de advertir la sequía, se escondió en el arroyo de Grid. No obstante, Dios hace que el gran profeta Elías se alimentara del cuervo, el animal inmundo, y tomar el agua del arroyo de Grid. Este Elías advirtió así y se fue. Pero de verdad no llovió más. Baal está dando maldiciones a los hombres. Está maldiciendo porque hay los que adoran a Dios. Así que sin exterminarlos no volverá a llover. Diciendo así, empezaron a matar a los profetas, los buscaron y los mataron. Y para matar a Elías empiezan a buscarlo. En Primera de Reyes capítulo 18 se encuentra con Abdías y Elías. Le dicen así. Versículo 10. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí a reinos y a naciones. Él ha hecho jurar que no te han hallado. Acab envió a sus súbditos a todos los pueblos y países para hallar a Elías. Pero no alcanzaban a hallar a Elías, que estaba en el arroyo de Grid, ubicado en este del río Jordán. Envió a los países cercanos, pero no se le encontró. ¿No habrán buscado en la tierra de Israel? Sí lo hicieron. Dios tapó sus ojos. Él estuvo escondido
en el arroyo de Grid bajo la protección especial de Dios. En el arroyo de Grid es el arroyo que se crea cuando llueve y cuando no se seca. Y en la época lluviosa vuelve a correr. Así es un lugar cambiante. Los israelitas y súbditos de Acab no hallaban a Elías escondido. Se puede saber que él estuvo bajo la protección especial de Dios, ¿cierto? Y después de que se secó, ¿a dónde fue? Después, vamos a ver Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8. De ahí vamos a ver, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esta viuda de Sarepta sale en Lucas también, es el mismo personaje. Ojos aquí, Elías que estaba escondido en el arroyo de Grid después de que se seca, ¿a dónde fue? A Sarepta de Sidón, fue a Sarepta y recibió la sustentación de la viuda. Piensen, la tierra de Sidón, ¿quién la gobierna? El padre de Jezabel, es la tierra de Epaal, ¿cierto? Lo leímos antes. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Epaal, el rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. En otra palabra, Sidón era el lugar principal donde idolatraba a Baal. No obstante, Dios envió a Elías a Sidón. Lo mandó al lugar principal de la idolatría de Baal. Piensen bien, ¿Dios habrá dicho que habrá abundancia en esa tierra mediante Elías para los seguidores de Baal? No. Dijo que habrá hambre. Más bien declaró que la abundancia que ellos disfrutaban no era de Baal. Ya habrá hambre en medio de ellos. Y mientras otros estaban sufriendo por el gran hambre, Elías, quien estaba bajo la protección de Dios, ¿sufrió de hambre? No. A través del cuervo, Dios le alimentó al lado del arroyo de Grit, y en Sarepta de Sidón, Dios preparó la sustentación de la viuda. Dios no escogió a una viuda que tuviera mucha riqueza o mucho dinero, sino a una viuda que no tenía nada que comer y que iba a suicidar con su hijo después de terminar la comida. Pero solo comió una vez. No, dijo que el aceite y la harina que les dio no se detendrían hasta que Dios procediera a la siguiente obra a través de Elías. El versículo 14, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aunque la tierra estaba pasando hambruna por Dios, a Elías y los que estaban con él no les afectó, gracias a la ayuda de Dios. La comida no paraba, estuvieron en medio de la ayuda especial de Dios. ¿Por qué Dios habrá hecho ver y pasar estas cosas mediante Elías? Hay una razón importante. Primero, la ayuda especial de Dios no se da en un lugar especial ni uno designado. La ayuda de Dios estaba
en medio del arroyo de Grid, la parte este del río Jordán, pero no se hallaba. Aunque lo intentaban buscar, estuvo en medio de la ayuda de Dios. Y Elías, que fue a Sarepta, ahí también hubo ayuda especial de Dios. Esto muestra el gran poder que trabaja en medio de nuestra vida, ¿verdad? Y en esa situación vivió escondido por 3 años y luego Dios lo mandó a donde Acab. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Hubo una hambruna extrema, sin embargo, a Elías no le afectó. Y Elías le dice sin temor a Acab que vino esta hambre por causa del rey Acab y sus antepasados. ¿Por quién piensa que hubo esta hambre acá? Piensa que fue por Elías, seguidor de Dios, y porque no pudo matar a todos los profetas de Dios. Está pensando totalmente equivocado, ¿cierto? Y Elías se lo dice a Acab sin miedo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Por esto hubo hambre en la tierra de Israel. Aun así no le creyó. Llamen a 850 profetas de Baal y de Acera, así dijo, e hicieron un combate en el monte Carmelo. Y les mostró a los israelitas el poder del Dios viviente allí, sí, ¿cierto? Y veamos cómo regresa el corazón de los israelitas mientras lo miran. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Del 36 se los leo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca entre el pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El pueblo de Israel lo vio y comprendió. Antes pensaban que el verdadero Dios era Baal, pero ese mismo día claramente comprendieron que no era, ¿verdad? Y después de este acontecimiento, Dios derramó una gran cantidad de lluvia. Ahora pasaron 3 años y medio. La ayuda de Dios alcanzaba hasta el pueblo de Israel, el de Dios mediante Elías al final. No obstante, el obstáculo de ese proceso era Acab, el rey de Israel Acab, y sus antepasados que adoraban, ¿cierto? Y ahora está reprendiendo a los israelitas reunidos en el monte Carmelo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estarán dudando entre los dos? Decídanse. Este acto es el papel de un profeta, el del Dios de Dios.
el del hombre de Dios. Cambiar el corazón para que vuelva a Dios y para que se esfuerce con todo por la obra de Dios. Eso era el papel del gran profeta Elías que trabajaba en medio de Israel. Entonces, ahora lo que debemos pensar es, estudiando antes en el versículo 36, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, este Dios, ¿no es mi Dios? ¿No es cierto? Ese Dios está haciendo su obra entre nosotros ahora mismo. El Dios que destruyó a 850 profetas de Baal y Acera en el monte Carmelo ese día y mostró el gran poder de Dios a través de Elías. También ahora está trabajando entre nosotros. El que nos ayuda es el mismo Dios para siempre. Un día, de repente, nos dio la oportunidad de aprender la palabra de Dios y obtuvimos un pasatiempo noble de ser cristiano en nuestra vida cotidiana. ¿No es así? Esto no es un pasatiempo. El pasatiempo lo haces si te gusta y si no, no lo haces. Pero eso no lo es vida. Vivir conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Elías dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El trabajo del maestro que estamos haciendo, cada uno de nosotros debe saber primero que esta es también la obra que recibimos de Dios y con la ayuda de Dios y debemos dejarlo claro a las almas jóvenes que están con nosotros. Hebreos capítulo 1, vamos a buscar. Hebreos 1, versículo 10, se lo leo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El cielo y la tierra pasan, y la vida humana cambia. El estilo de ropa y la moda también cambian. Al contrario, el Dios que trabaja entre nosotros es igual para siempre, no cambia. Hace 3000 años, desde el día de la creación del cielo y la tierra, ahora también en adelante, hasta cuando venga el Señor de nuevo. Y el Dios que vive en la eternidad no cambia eternamente. Y el mismo Dios está y opera en medio de nosotros. Estamos recibiendo ayuda del mismo Dios, ¿cierto? Hebreos 13, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recibimos la ayuda del mismo Dios. Si Dios fuera quien cambia frecuentemente, no le podríamos creer. No podemos recibir la ayuda de Él. ¿Por qué? ¿Cómo creemos en el Dios cambiante? La razón por la que creemos en Dios es que Él es el mismo, jamás cambia. Por eso podemos confiar en Él completamente. Y por eso la gracia que me dio por medio de Jesucristo no cambia tampoco. Y si no fuera, no estaríamos delante de Dios con confianza. Porque si me miro, veo pecados
en mí. Si pienso en mí, recuerdo todos los errores cometidos ante Dios. Si no fuera el mismo Jesús o el mismo Dios, no tendrías la oportunidad de estar delante de Dios tampoco. Recibimos la ayuda de ese Dios. Salmos capítulo 121. Salmos capítulos 121, versículo 1 al 2. Vamos a leerlos juntos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios que ayudó a Elías está ayudándome a mí. Está ayudando a los profesores, a los cristianos, a la iglesia, ¿cierto? ¿En quién podemos confiar? No es hombre. Dijo que no confiáramos en los príncipes, que no dependiéramos de los humanos. ¿Por qué? Porque varían. ¿Cuándo se conocerá a sí mismo? ¿Qué piensan? ¿Piensan que pueden confiar en ustedes mismos? Ni siquiera podemos seguir 3 días. Cambiamos frecuentemente. A veces nos gusta esto y a veces no. Nuestro corazón cambia seguidamente. Por lo tanto, tampoco puedo confiar en mi corazón. Por eso, el que cree en su corazón es un necio. En quien podemos confiar y de quien podemos depender es solo Dios, que no cambia. Si alguien confía en el hombre, se perderá. Al final, recibirá la ira. Dice así, ¿verdad? Vamos a buscar Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 7. Vamos a leerlos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Podemos decir que ese es el aspecto del hombre que se fía en Dios, se fía de Dios y que recibe su ayuda. Solo Dios me apoya. De Dios recibimos la movilidad y la vida, y en su ayuda vivimos día a día. Como Elías, la única manera de recibir el socorro de Dios es amar al Señor solamente. Dice que Dios ayuda a aquellos que lo aman. Salmos capítulo 145. Salmos 145, 20. Vamos a leerlo juntos. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. En esta palabra se encuentra algo muy importante. Voy a leerla de nuevo. Fíjense bien que saco. Jehová guarda a los que le aman, mas destruirá a los impíos. ¿Qué falte? Todos. Todos. Es la palabra del poder que puede decir solo Dios. Voy a leerlo de nuevo. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá dejando a uno, no deja a ninguno, destruirá a todos los impíos. Es el poder de Dios, es la palabra poderosa. Yo me encargué solamente de un trabajo pequeño delante del colegio de la iglesia, nada más. Así es, no hay ningún hombre insignificante
Dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no existe ninguno que sea un miembro insignificante del cuerpo del Señor. Como ningún miembro de mi cuerpo es insignificante, y como no existe ninguna parte donde no corra la sangre del corazón, ningún hombre vive sin la ayuda de Dios. Solo no lo podemos sentir. Así estamos tan insensibles. Para que vivamos con la ayuda de Dios, tenemos que amarle al Señor realmente y confiar en Él solamente. Acabamos de leer, ¿cierto? Y no te apoyes en tu propia prudencia, fíate en Jehová. Y hay que permanecer en Él y salir adelante al trono de gracia con confianza. También lo necesitamos, la palabra que dice que vamos adelante al trono de gracia con confianza. ¿La buscamos? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No solamente nos acercamos confiadamente, sino también al trono de la gracia salimos adelante. ¿A dónde nos acercamos? A la palabra. Eso es acercarnos al trono de la gracia confiadamente. El poder de Dios que me ayuda es dado a través de la palabra. Bueno, vamos a pensar en un tema más. Nosotros no fuimos creados para vivir bien nuestra vida, sino me creó al final, y el propósito de su creación es para que yo viva cumpliendo la voluntad de Dios. Así es el objetivo de la creación. Para cumplir su voluntad creó al hombre, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Soy echadura suya, soy hechura suya y creado para buenas obras de Dios, para obras tremendas de Dios. Lo que debemos hacer en nuestra vida es, para buenas obras, fuimos hechos. Lo que hizo Elías, así es, eso es buena obra. La obra que hizo con el apoyo de Dios no era su propia obra. La obra de Dios, la obra buena de Dios, hizo que el pueblo de Israel, que tenía sus ojos cegados hacia Dios, pudiera ver la luz verdadera, y a Dios fue Elías. ¿Y quién está haciendo ese papel? Nosotros lo hacemos. Dios encargó ese papel en nosotros, en los profesores. Para hacer esa obra, para encargarla íntegramente, necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y busquemos un versículo más. Salmos 9. El versículo 10. Salmos 9, 10. Leámoslo juntos. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Los que buscan al Señor, los que conocen su nombre y los que confían en Él. Aquí hay un orden: los que conocen el nombre del Señor y los que en Él confían,
Ellos son los que le buscan. Es la promesa de Dios que no desamparará a ellos. Aunque el mundo está cegado a Dios y apartado de Dios, Él no abandonará a sus hombres. Y para que se lleve a cabo la obra de Dios a través de ellos, los protege de manera especial. Su protección ha existido en cada época, en la nuestra también. Dios nos encargó ese papel en ustedes y nos hace llevar a cabo ese papel. Hasta que el Señor venga, pienso que tenemos que esforzarnos en lo encomendado del Señor cada día como profesores con el corazón de Elías. Dios nos ayuda ciertamente. Vamos a orar juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos tu ayuda en cumplir tu voluntad a través de nosotros. Te pedimos que guardes nuestra vida y nuestros pasos para que se cumpla tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a vivir utilizados de ti valiosamente y dignamente como tus miembros, y a comprender nuestros errores y transgresiones en nuestra vida mediante tu palabra. Te pedimos ayuda para que crezcamos íntegramente ante ti, Señor. Los profesores están haciendo tu obra en situaciones difíciles. Te pedimos que les consueles con tu palabra y con tu palabra les añadas el poder. Protégelos hasta el día de nuestro encuentro contigo y permite que tu gran poder sea manifiesto en nosotros. Hoy también tenemos muchos planes. Ayúdales a que puedan tener comunión con los estudiantes con la gracia y el poder recibidos del Señor y que hagan un buen trabajo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama, nos ayuda ahora mismo y ora por nosotros. Amén.